Tot. Había una mujer en Montana que decidió enterrarse viva con sus 2 hijas pequeñas para escapar del invierno más cruel que el territorio hubiera visto jamás. Los hombres del valle dijeron que había enloquecido de dolor tras la muerte de su esposo. Las mujeres murmuraban en el puesto de intercambio que Clara Miller estaba condenando a Emma y Sarah a una tumba de barro y oscuridad. Pero cuando el gran congelamiento de diciembre llegó con sus garras de hielo, cuando el café se volvió piedra sobre las mesas de madera y el humo asfixiaba los pulmones en las cabañas de troncos que los hombres fuertes habían construido con orgullo, algo imposible estaba ocurriendo bajo la tierra. Mientras afuera la temperatura marcaba 30 grados bajo cero y el viento aullaba como alma en pena, dentro de ese agujero que todos llamaban la locura de la viuda, 2 niñas jugaban descalzas sobre suelo tibio, vestidas con algodón ligero, riendo en un calor que no debería existir. ¿Y Clara Miller? Esa mujer a quien todos habían dado por muerta. Estaba demostrando que a veces la única forma de vencer al invierno no es luchar contra él, sino desaparecer a donde sus dedos helados nunca puedan alcanzarte. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo diablos Clara logró sobrevivir enterrada bajo tierra con sus 2 hijas en el invierno más brutal que Montana haya visto, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Clara y descubramos cómo una viuda desesperada desafió todas las reglas del valle. Lo que Clara hizo en esos meses de soledad y vergüenza pública no fue simplemente cavar un refugio. Fue desafiar las leyes no escritas de un territorio donde la fuerza bruta del hombre definía quién sobrevivía y quién perecía en el olvido blanco de la nieve. Fue demostrar que una viuda de 38 años, con el hombro dislocado y las manos destrozadas por el hacha, podía hacer lo que ningún leñador armado de músculo y arrogancia había logrado: crear vida donde solo debería haber muerte. Pero para entender cómo Clara Miller consiguió lo imposible, para comprender por qué Garrett Hess, el hombre más orgulloso del valle, terminó arrodillado en su umbral con lágrimas congeladas en las mejillas, necesitas conocer la historia desde el principio. Necesitas sentir el peso de ese hacha rompiéndole el hombro en septiembre. Necesitas ver el momento exacto en que el pánico no la dominó, sino que la claridad atravesó su mente como un rayo de sol, cortando la niebla de Montana. Porque esta no es la historia de una mujer que tuvo suerte, ni de un milagro caído del cielo. Esta es la historia de cómo la inteligencia de una madre desesperada venció a la crueldad de un territorio que no perdona debilidades. Septiembre en Montana era un mes cruel porque te mentía con sus días tibios de sol dorado, mientras preparaba el cuchillo del invierno a tus espaldas. Clara Miller lo sabía mejor que nadie, mientras levantaba el hacha por enésima vez ese día, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta. El territorio de Montana en 1881 no era lugar para viudas, mucho menos para viudas con 2 bocas que alimentar y un pedazo de tierra que apenas producía lo suficiente para no morir de hambre. Había pasado 2 años desde que enterró a Thomas, 2 años desde que el derrumbe en la mina de cobre lo aplastó junto con los sueños de una vida más fácil. 2 años intentando hacer el trabajo de 3 hombres con un cuerpo que pesaba apenas 50 kilos mojado. Las otras mujeres del valle la miraban con esa mezcla de lástima y alivio que reservaban para las desgraciadas, agradecidas de que el destino hubiera elegido a Clara y no a ellas. Abigail Farrao, la esposa del dueño del aserradero, le había dicho en la cara apenas un mes atrás que lo cristiano sería que Clara aceptara la derrota con dignidad
y buscara un nuevo marido antes de que el orgullo la matara a ella y a sus niñas. Pero Clara no era orgullosa, era realista. Sabía exactamente cuántas cuerdas de leña necesitaba apilar antes de que llegaran las primeras nevadas de noviembre. 10 cuerdas completas si quería mantener la estufa encendida día y noche durante los 4 meses de congelamiento profundo. Sabía que su cuerpo, por más que lo forzara hasta el límite del colapso, nunca podría cortar y apilar esa cantidad. Los números no mentían, y la física tampoco. Cada tronco que partía le costaba 15 minutos de esfuerzo brutal, y cada cuerda requería 128 troncos bien apilados. Hacía las cuentas cada noche mientras Emma y Sara dormían acurrucadas bajo las 2 mantas delgadas que les quedaban, y los números siempre terminaban en el mismo lugar. Muerte por hipotermia en algún momento de enero, probablemente durante una de esas ventiscas de 3 días que convertían el valle en un infierno blanco. Thomas había sido geólogo antes de ser leñador. Había acompañado expediciones de topografía por todo el territorio cuando eran recién casados. Le había enseñado cosas sobre rocas, temperaturas, la forma en que la tierra respiraba calor en lugares que la mayoría de la gente nunca notaba. Esos recuerdos eran lo único que Thomas le había dejado, además de deudas y 2 bocas hambrientas. La cabaña donde vivían era un insulto a la palabra hogar. 4 paredes de troncos mal encajados que dejaban pasar el viento como si fueran de papel. Un techo de tablones que goteaba barro y nieve derretida. Un piso de tierra que se convertía en lodazal cada vez que llovía. Clara había tapado las grietas con trapos, con arcilla, con todo lo que encontraba. Pero Montana siempre encontraba la forma de colarse adentro con sus dedos helados. Por la noche escuchaba a Emma toser, esa tos seca y profunda que ya se había llevado a 3 niños del valle ese año. Veía cómo Sara temblaba incluso en septiembre, cuando todavía faltaban 2 meses para que llegara el verdadero frío. Y sabía, con esa certeza terrible que solo tienen las madres cuando ven a sus hijos en peligro, que si intentaba sobrevivir el invierno en esa cabaña de la forma tradicional, apilar leña hasta matarse y quemar tronco tras tronco en una batalla perdida contra el termómetro, lo único que conseguiría sería elegir la forma en que morirían. Podían morir congeladas cuando se acabara la leña, o podía morir ella de agotamiento y dejarlas huérfanas a merced de la caridad cruel del valle. Esas eran las únicas opciones que Montana le ofrecía a una viuda con 2 niñas, en 1881. Fue un martes. Clara lo recordaría siempre porque los martes eran el día en que Emma cumplía 7 años y ella había prometido hornear algo especial, aunque solo tuviera harina y un poco de azúcar morena. Estaba levantando un tronco de pino seco, uno de los más grandes que había intentado mover sola, cuando sintió el chasquido. No fue un sonido fuerte, más bien un crujido húmedo y horrible, que vino de algún lugar profundo dentro de su hombro derecho, seguido de un dolor tan intenso que le nubló la vista. El tronco cayó, casi aplastándole el pie, y Clara se encontró de rodillas en el suelo, agarrándose el hombro con la mano izquierda, mientras olas de náusea le subían por la garganta. El brazo le colgaba en un ángulo extraño, inútil, y por un momento el pánico fue tan total que no pudo respirar. El hombro dislocado significaba semanas sin poder trabajar, semanas sin poder cortar leña, sin poder acarrear agua, sin poder hacer nada de lo que mantenía vivas a sus hijas. Emma salió corriendo de la cabaña al escuchar el grito ahogado de su madre y se quedó paralizada viendo a Clara arrodillada en el polvo, el rostro blanco como papel, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Pero entonces pasó algo extraño. Después del pánico, después de los primeros minutos de dolor cegador, vino la claridad. Clara se quedó ahí, sentada en el suelo frío de septiembre con su hombro destrozado, y de repente vio todo con una nitidez que nunca antes había experimentado. Vio la pila patética de leña que había logrado acumular en 2 meses de trabajo brutal, apenas una cuerda y media. Vio la cabaña detrás de ella, esas paredes de troncos que nunca podrían retener el calor sin importar cuánta leña quemara. Vio el futuro como una línea recta hacia la muerte, ella intentando trabajar con un solo brazo, agotándose hasta el colapso, y luego el invierno llegando como un verdugo puntual para terminar el trabajo. Y en ese momento de claridad brutal,
Se acordó de algo que Thomas le había contado años atrás, durante uno de esos levantamientos geológicos en las montañas del norte. Le había mostrado una caverna de piedra caliza donde habían pasado la noche durante una tormenta de nieve. Le había explicado cómo la temperatura dentro de la caverna se mantenía constante, cómo la tierra misma era un océano de calor que solo necesitaba saber aprovechar. La memoria vino con la fuerza de una revelación divina. Ella estaba peleando la batalla equivocada. Esa noche, después de que la señora Chen del rancho vecino le pusiera el hombro en su lugar con un tirón seco que la hizo gritar hasta quedarse sin voz, Clara se sentó a la mesa con Emma y Sara y les dijo algo que las niñas nunca olvidarían. Les dijo que ya no iban a pelear contra el invierno. Les dijo que iban a desaparecer a un lugar donde el invierno no pudiera encontrarlas. Sara, que tenía apenas 5 años, preguntó si se iban a ir a vivir con la abuela a California, y Clara negó con la cabeza, una sonrisa extraña en sus labios partidos por el frío. No, les dijo, no nos vamos a ningún lado. Nos vamos a quedar aquí, en nuestra tierra, pero vamos a vivir donde los hombres nunca pensaron buscar. Vamos a vivir dentro de la tierra misma. Emma la miró con esos ojos grandes y asustados, y le preguntó si eso significaba que iban a vivir en una tumba. Y Clara, con su brazo en cabestrillo y el cuerpo destrozado pero la mente más clara que nunca, le respondió, «No, mi amor, vamos a vivir en el único lugar de Montana donde el frío no puede entrar. Vamos a construir algo que este valle nunca ha visto». A la mañana siguiente, con el hombro todavía gritando de dolor cada vez que respiraba, Clara comenzó a caminar por su propiedad buscando el lugar correcto. No cualquier lugar servía. Necesitaba encontrar esa combinación perfecta de tierra excavable y piedra sólida. Un lugar donde el agua subterránea no fuera un problema, pero donde la roca madre estuviera lo suficientemente cerca para crear una base estable. Pasó 3 días explorando cada metro de su pequeña parcela, cavando agujeros de prueba con una sola mano, sintiendo la textura del suelo, leyendo la tierra como Thomas le había enseñado. Y finalmente lo encontró. Una pequeña elevación al este de la cabaña, donde el terreno subía suavemente formando una loma natural. Cavó un agujero de prueba de 1 metro de profundidad y sintió cómo la temperatura cambiaba, cómo el aire fresco de septiembre desaparecía y era reemplazado por ese calor constante y vivo que emanaba de las entrañas de Montana. Metió la mano en la tierra húmeda y sonrió por primera vez en semanas. Aquí, pensó, aquí es donde vamos a sobrevivir. Y sin decirle a nadie, sin pedir permiso ni consejo, Clara Miller comenzó a cavar su refugio con una sola mano útil y una determinación que haría temblar los cimientos del valle entero. Los primeros días fueron los más duros porque Clara todavía no podía usar su brazo derecho, y cada palada de tierra le costaba el triple de esfuerzo. Comenzó cavando un túnel de entrada con una pendiente pronunciada hacia abajo, algo que no tenía sentido para nadie que pasara y viera el agujero creciendo en la loma. Los vecinos empezaron a murmurar. Garrett Hess, el hombre que se autoproclamaba el leñador más fuerte del valle, se detuvo un día con su caballo para preguntarle qué demonios estaba haciendo. Clara, con la pala en la mano izquierda y el rostro cubierto de tierra, simplemente le dijo que estaba cavando un sótano para almacenar vegetales. Garrett miró el ángulo extraño del túnel, escupió al suelo y le dijo que estaba perdiendo el tiempo, que lo que necesitaba era un hombre que cortara leña como Dios mandaba. Clara no respondió, solo siguió cavando mientras Garrett se alejaba riéndose, seguro de que para Navidad estaría cargando el cadáver congelado de esa viuda terca y sus 2 huérfanas. Pero Clara no estaba cavando un sótano. Estaba creando una trampa de aire frío, un sello neumático natural que mantendría el aire helado del exterior atrapado en la parte baja del túnel, mientras el aire caliente de la cámara interior flotaría hacia arriba, protegido, intocable. Octubre llegó con sus primeras heladas y Clara todavía estaba cavando. Su hombro había sanado lo suficiente para usar ambas manos, aunque cada movimiento le recordaba que su cuerpo tenía límites que su voluntad insistía en ignorar. Había excavado ya 4 metros hacia adentro de la loma y ahora estaba creando la cámara principal. Aquí era donde la ciencia se encontraba con la desesperación.
Clara recordaba las lecciones de Thomas sobre retención de calor, sobre masa térmica, sobre cómo las rocas del río podían absorber y liberar calor durante horas. Comenzó a recolectar piedras, no cualquier piedra, sino rocas específicas del lecho del río que tenían ese color rojizo que indicaba alto contenido de hierro y minerales. Las arrastraba en un trineo improvisado, a veces 3 o 4 viajes al día, hasta que Emma y Sara comenzaron a ayudarla después de terminar sus tareas. Las niñas no entendían completamente lo que su madre estaba construyendo, pero veían la determinación en sus ojos, y eso era suficiente. Clara construyó una pared interior completa con esas piedras, una barrera de retención de calor que funcionaría como un radiador natural una vez que el pequeño fogón de piedra comenzara a calentar el espacio. Pero las piedras eran solo la primera capa de su sistema. Clara sabía que el verdadero secreto estaba en el aislamiento, en crear un sobre térmico que no solo retuviera el calor, sino que también repeliera el frío y la humedad mortal del invierno de Montana. Comenzó a cavar arcilla del arroyo cercano, arcilla densa y pegajosa que podía compactar entre capas de paja seca. Trabajaba como poseída, mezclando tierra, arcilla, paja, creando una pasta que aplicaba en capas gruesas sobre las paredes interiores de su cámara subterránea. Cada capa tenía que secarse antes de aplicar la siguiente, así que encendía pequeños fuegos dentro del refugio para acelerar el proceso, llenando el espacio de humo espeso que la hacía toser hasta que le dolían las costillas. Los vecinos que pasaban veían el humo saliendo del agujero en la loma y movían la cabeza con lástima. La viuda Miller finalmente había perdido la razón, decían. Está viviendo como un animal en una madriguera. Abigail Farrow organizó incluso una reunión en el puesto de intercambio para discutir si era apropiado que el valle interviniera, si había alguna obligación moral de rescatar a esas 2 niñas inocentes de la locura de su madre. Ninguno de ellos entendía lo que Clara estaba creando, porque ninguno de ellos había estudiado física térmica con un geólogo obsesionado con la eficiencia. Clara no estaba construyendo una simple cueva. Estaba diseñando un ecosistema cerrado, donde cada elemento cumplía una función específica. El túnel inclinado mantendría el aire frío afuera. Las paredes de piedra del río absorberían el calor del fogón durante el día y lo liberarían lentamente durante la noche. Las capas de arcilla y paja actuarían como aislante, creando una barrera impermeable a la humedad y al frío. Y el techo. El techo era su obra maestra. Clara excavó el techo de su cámara, dejando casi 2 metros de tierra intacta por encima, creando una capa de aislamiento natural que ninguna construcción de madera podría igualar jamás. Luego cubrió el interior del techo con más piedras del río, creando una bóveda que distribuiría el peso uniformemente y también actuaría como otra superficie de retención de calor. Era ingeniería intuitiva, era desesperación convertida en ciencia, y estaba funcionando incluso antes de que ella terminara la construcción. A mediados de octubre, cuando las primeras nevadas ligeras comenzaron a caer sobre el valle, Clara hizo algo que confirmó para todos que había enloquecido completamente. Comenzó a desmantelar su propia cabaña. Arrancó tablones del techo, desarmó parte de las paredes, llevándose todo lo que pudiera servir como material de construcción para su refugio subterráneo. Necesitaba madera para construir la estructura de soporte en el interior de la cámara, para hacer las camas elevadas donde dormirían, para crear los estantes donde almacenarían la comida. Garrett Hess pasó un día y la encontró arrancando tablones con una palanca, dejando grandes agujeros en lo que quedaba de su cabaña. Se bajó del caballo, rojo de furia, y le gritó que estaba condenando a sus hijas a muerte segura, que sin techo sobre sus cabezas no sobrevivirían ni 2 semanas cuando llegara el verdadero frío. Clara se detuvo. Lo miró directo a los ojos con una calma que lo inquietó y le dijo: Garrett, para fin de mes ya no vamos a necesitar esta cabaña. Vamos a estar viviendo donde el invierno no puede tocarnos. Y si me equivoco, si para diciembre estamos muertas congeladas en ese agujero como tú predices, puedes quedarte con mi tierra y contarle a todo el mundo que tenías razón. Pero si sobrevivimos, si resulta que una viuda loca sabe más sobre el frío que todos los hombres fuertes de este valle, quiero que vengas a mi puerta y me pidas perdón de rodillas. El fogón fue el siguiente desafío.
Clara no podía permitirse el lujo de un fogón de hierro fundido, como los que venían en los barcos desde el este. Así que construyó el suyo con las mismas piedras del río que había usado para las paredes. Creó una cámara de combustión pequeña pero eficiente, con un tiro que salía al exterior a través de un conducto cuidadosamente aislado, que no dejaría escapar el calor precioso. El genio estaba en el tamaño. El fogón era deliberadamente pequeño porque Clara había calculado que en un espacio tan bien aislado no necesitaría grandes fuegos. 2 o 3 troncos pequeños al día serían suficientes para mantener una temperatura constante. Y eso significaba que su patética pila de leña, que nunca habría sido suficiente para la cabaña, duraría todo el invierno en el refugio subterráneo. Hizo pruebas, quemó madera y midió cómo subía la temperatura dentro de la cámara, cómo las piedras de las paredes se calentaban y retenían ese calor durante horas después de que el fuego se apagara. Los números eran mejores de lo que había esperado. Las paredes de piedra estaban funcionando exactamente como Thomas le había dicho que funcionarían, como baterías térmicas que cargaban calor y lo liberaban lentamente, convirtiendo un fuego pequeño en una fuente de calor constante. Pero el valle no estaba dispuesto a dejar que Clara tuviera paz para terminar su trabajo. A finales de octubre, Abigail Farao llegó con 3 mujeres más del pueblo, todas vestidas con sus mejores ropas de domingo, todas con expresiones de preocupación cristiana que apenas ocultaban el desprecio. Encontraron a Clara y sus hijas viviendo ya en el refugio subterráneo, la cabaña abandonada convertida en un esqueleto de madera. Bajaron por el túnel inclinado, tropezando en la oscuridad, y emergieron en la cámara principal donde Clara había encendido velas de sebo que iluminaban las paredes de piedra con un resplandor dorado. Abigail miró alrededor con horror apenas disimulado. El techo bajo, las paredes de tierra, las camas hechas de tablones y paja, el pequeño fogón de piedra en la esquina. «Esto es una tumba, Clara», le dijo con voz temblorosa. «Estás criando a tus hijas como topos, como animales salvajes. ¿Qué clase de madre hace esto?». Y Clara, con las manos sucias de arcilla y el rostro tranquilo, respondió algo que haría eco en el valle durante generaciones. El tipo de madre que prefiere ver a sus hijas vivas en la tierra que muertas y hermosas en un ataúd de pino. Las mujeres se fueron escandalizadas, prometiendo hablar con las autoridades del territorio sobre la posibilidad de quitarle la custodia de las niñas. Pero Clara sabía que no había autoridades reales en Montana, no en 1881, no en un territorio donde la ley era lo que los hombres más fuertes decidían que era. Y sabía también que su mejor defensa no serían las palabras, sino los resultados. Así que trabajó más duro que nunca durante esas últimas semanas de octubre y principios de noviembre. Selló cada grieta, reforzó cada pared, perfeccionó su sistema de ventilación que traía aire fresco sin dejar entrar el frío. Llevó dentro de la cámara todo lo que necesitarían para sobrevivir: sacos de harina, frijoles secos, carne salada, vegetales que había logrado cultivar durante el verano. Creó un pequeño sistema de almacenamiento de agua usando barriles que había rescatado de la cabaña abandonada, llenándolos con agua del arroyo antes de que se congelara. Y finalmente, en la primera semana de noviembre, cuando las primeras nevadas serias comenzaron a cubrir el valle con su mortaja blanca, Clara selló la entrada de su refugio desde adentro y se preparó para el juicio final que Montana estaba a punto de imponerle. Afuera, el valle observaba y esperaba. Garrett Hess le dijo a quien quisiera escuchar que para Navidad estarían desenterrando 3 cadáveres de ese agujero maldito. Las mujeres rezaban en la iglesia improvisada del pueblo, rogando por las almas de esas 2 niñas inocentes que su madre loca había condenado. Y mientras tanto, dentro del refugio que todos llamaban la tumba de la viuda, pasaba algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Con solo 2 troncos pequeños ardiendo en el fogón de piedra, la temperatura dentro de la cámara subía hasta los 70 grados Fahrenheit. Las paredes de piedra del río brillaban con calor acumulado. El aire era seco y cálido, tan diferente del frío húmedo y penetrante de las cabañas de madera que era como estar en un mundo completamente diferente. Emma y Sara corrían descalzas sobre el piso de tierra compactada,
jugando con muñecas hechas de trapos, riendo con esa risa que solo tienen los niños que no saben que deberían estar aterrorizados. Y Clara, sentada en su cama de tablones con una taza de té caliente en las manos, sintió por primera vez en 2 años algo que había olvidado que existía: esperanza. Fue en la 3ª semana de noviembre cuando Clara encontró el diario de Thomas. Estaba organizando las pocas pertenencias que había traído al refugio, clasificando lo esencial de lo superfluo, cuando sus dedos tocaron algo duro envuelto en tela encerada en el fondo de su baúl personal. Lo desenvolvió con manos temblorosas y ahí estaba, el cuaderno de campo que Thomas había usado durante sus expediciones geológicas, el mismo que ella pensaba que se había perdido en el derrumbe de la mina. Las páginas estaban amarillentas y manchadas, cubiertas con la letra apretada y meticulosa de su esposo muerto, llenas de diagramas, cálculos, observaciones sobre formaciones rocosas y temperaturas subterráneas. Clara se sentó en su cama con el diario abierto sobre su regazo y comenzó a leer a la luz parpadeante de una vela de cebo. Y lo que encontró la dejó sin aliento. Thomas no había muerto en un accidente. Thomas había estado investigando algo que lo había obsesionado durante meses antes de su muerte. Algo que había mantenido en secreto incluso de ella. Las entradas del diario de las últimas semanas de vida de Thomas estaban llenas de una urgencia casi febril. Había descubierto algo en las minas de cobre, algo que iba más allá de simplemente extraer mineral. Escribía sobre temperaturas anómalas en ciertos túneles, sobre corrientes de aire caliente que emanaban de fisuras profundas en la roca, sobre la posibilidad de aprovechar el calor geotérmico que fluía constantemente desde las entrañas de la Tierra. Había hecho cálculos elaborados sobre cómo una estructura subterránea, adecuadamente diseñada, podría mantenerse caliente durante todo el invierno sin necesidad de grandes cantidades de combustible. Había dibujado diagramas que se parecían inquietantemente al refugio que Clara había construido. Túneles de entrada inclinados, cámaras con paredes de piedra, sistemas de ventilación que aprovechaban la diferencia de densidad entre aire caliente y frío. Y en una de las últimas entradas, fechada apenas 3 días antes del derrumbe que lo mató, Thomas había escrito algo que hizo que las lágrimas rodaran por las mejillas de Clara. He encontrado la forma de mantener a mi familia caliente, incluso si yo ya no estoy. Solo necesito tiempo para probarlo. Clara piensa que estoy loco por pasar tanto tiempo en estos túneles, pero algún día entenderá que estoy construyendo nuestro futuro. El derrumbe no había sido un accidente. Leyendo entre líneas del diario, Clara comenzó a entender la terrible verdad. Thomas había estado excavando su propio túnel experimental en una sección abandonada de la mina, trabajando solo, probablemente durante las noches cuando nadie más estaba ahí. Había estado tan obsesionado con demostrar su teoría, tan desesperado por encontrar una solución al problema eterno del invierno de Montana, que había tomado riesgos que ningún minero sensato tomaría. Y la montaña lo había aplastado por su arrogancia, sepultando tanto su cuerpo como su descubrimiento bajo toneladas de roca. Excepto que el descubrimiento no había muerto con él. Clara lo había resucitado sin siquiera saberlo, guiada por recuerdos fragmentados de conversaciones medio olvidadas, por instintos que ahora entendía que eran ecos de las enseñanzas de Thomas. El refugio que había construido no era solo suyo, era la última voluntad de su esposo hecha realidad. Era el legado de un hombre que había muerto tratando de proteger a su familia, del frío que eventualmente los mataría a todos. Pero había algo más en el diario, algo que Clara encontró en las últimas páginas y que cambió todo lo que pensaba sobre su situación. Thomas había escrito sobre los otros mineros, sobre cómo lo habían ridiculizado cuando mencionó sus ideas, sobre cómo el capataz de la mina le había prohibido explícitamente continuar con sus experimentos tontos durante horas de trabajo. Había escrito sobre Garrett Hess específicamente, sobre cómo Garrett había amenazado con golpearlos y seguía llenando la cabeza de los otros hombres con estupideces sobre vivir como topos. Y entonces Clara entendió algo que la llenó de una furia fría y calculada. La hostilidad del valle hacia su refugio no era solo ignorancia o preocupación mal dirigida, era miedo. Miedo de que una viuda desesperada hubiera logrado lo que todos los hombres fuertes del valle insistían que era imposible. Miedo de que si ella tenía éxito,
Si demostraba que la inteligencia podía vencer a la fuerza bruta, todo el orden social sobre el que se construía Montana se vendría abajo como un castillo de naipes. Cerró el diario de Thomas con manos firmes y miró hacia el techo de piedra de su refugio. Ya no estaba simplemente tratando de sobrevivir el invierno. Estaba terminando el trabajo que había matado a su esposo, y ningún Garrett Hess del mundo iba a impedírselo. El dilema llegó con la primera ventisca seria de diciembre. 3 días de nieve y viento que convirtieron el valle en un paisaje blanco e impenetrable. Clara y sus hijas estaban cálidas y seguras en su refugio subterráneo, el fogón ardiendo suavemente con apenas 2 troncos, la temperatura interior rondando los 80 grados Fahrenheit, mientras afuera el termómetro marcaba 20 bajo cero. Pero en la mañana del 4.º día, cuando la tormenta finalmente amainó, Clara escuchó algo que la heló más que todo el invierno de Montana. Golpes desesperados en la entrada sellada de su túnel. Golpes débiles, irregulares, acompañados de una voz femenina que apenas podía distinguir a través de la nieve compactada. Era Abigail Farrow, y estaba rogando por ayuda. Su hijo menor, Michael, apenas 8 años, había desarrollado una fiebre terrible durante la tormenta, y la cabaña de los Farrow se había quedado sin leña el 2.º día de la ventisca. El niño se estaba muriendo de frío, su cuerpo pequeño temblando tan violentamente que Abigail temía que sus huesos se quebraran. Y ahora estaba ahí, la misma mujer que había intentado quitarle la custodia de sus hijas, la misma que había llamado a su refugio una tumba y una locura, rogándole a Clara que salvara a su hijo. Clara se quedó paralizada del otro lado de la entrada bloqueada, escuchando los sollozos de Abigail mezclarse con el silbido del viento. Emma y Sara la miraban con ojos grandes y asustados, esperando que su madre les dijera qué hacer. Y en ese momento, Clara enfrentó una elección que definiría no solo quién era ella, sino quién quería que sus hijas se convirtieran. Podía quedarse callada, podía pretender que no había escuchado nada, dejar que Abigail se arrastrara de vuelta a través de la nieve profunda hacia su cabaña congelada, dejar que el pequeño Michael pagara el precio de la arrogancia y el desprecio de su madre. Nadie la culparía. Abigail había tratado de destruir a Clara, había organizado al valle entero contra ella, había querido arrancarle a sus hijas. ¿Por qué Clara debería arriesgar la seguridad de su familia, compartir su refugio cuidadosamente construido, consumir sus recursos limitados, salvando al hijo de su enemiga? La justicia, pensó Clara, sería dejar que Abigail aprendiera la lección más dura que Montana podía enseñar, que el orgullo mata tan eficientemente como el frío. Pero entonces miró a Emma. Vio como su hija mayor tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras escuchaba los gritos ahogados de Abigail. Y Clara supo que la justicia no era lo único que importaba. Había algo más grande en juego, algo sobre el tipo de mundo que quería construir para sus hijas, el tipo de mujeres que quería que fueran. Si les enseñaba que la venganza era aceptable, que podías dejar morir a un niño inocente para castigar a su madre cruel, ¿qué tipo de monstruos estaría criando? ¿Qué tipo de valle sería Montana si cada acto de crueldad se respondía con más crueldad? Si cada error se pagaba con sangre y muerte. Thomas había muerto tratando de encontrar una forma de proteger a las familias del frío. Traicionaría su memoria usando ese conocimiento como un arma, como una forma de dividir en lugar de unir. Clara cerró los ojos, respiró profundo y tomó la decisión que sabía que era correcta, aunque cada fibra de su ser herido gritara en protesta. Le dijo a Emma que trajera palas, que iban a desenterrar la entrada del túnel. Abrir el refugio fue físicamente brutal y emocionalmente desgarrador. La nieve se había compactado contra la entrada creando una pared sólida de casi 2 metros de espesor. Clara y Emma cavaron durante casi 1 hora, el aire gélido del exterior entrando en oleadas que hacían temblar a Sara, incluso dentro de la cámara caliente. Finalmente lograron abrir un pasaje lo suficientemente grande para que Abigail entrara, arrastrando a su hijo envuelto en mantas empapadas. El niño estaba azul, sus labios casi morados, su respiración tan superficial que Clara no estaba segura de que sobreviviría las próximas horas. Lo llevaron adentro, cerraron la entrada nuevamente con nieve y tierra
y Clara comenzó a trabajar. Desnudó al niño de sus ropas mojadas, lo envolvió en sus propias mantas secas, lo acostó cerca del fogón de piedra donde las paredes irradiaban calor constante. Le preparó un té caliente de hierbas que había recolectado en el verano, forzando el líquido entre sus labios congelados gota a gota. Y mientras trabajaba, Abigail Faraó lloraba en silencio en una esquina del refugio, su arrogancia destrozada, su odio transformado en algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Pero salvar a Michael significaba más que solo calentarlo. Significaba compartir recursos que Clara había calculado meticulosamente para durar exactamente hasta la primavera con 3 personas. Ahora eran 5 bocas, y no sabía cuánto tiempo Abigail y su hijo necesitarían quedarse. Significaba quemar más leña, consumir más comida, arriesgarse a quedarse corta cuando llegara febrero o marzo, y el invierno todavía no hubiera soltado su garra sobre Montana. Esa noche, después de que Michael finalmente se durmiera con su temperatura bajando lentamente hacia lo normal, después de que Abigail cayera exhausta en un rincón, Clara hizo cálculos a la luz de la vela. Los números eran brutales. Si las 2 se quedaban hasta abril, no habría suficiente. Tendría que elegir entre racionar la comida tan severamente que todos pasarían hambre, o pedirle a Abigail que se fuera antes de que Michael estuviera completamente recuperado, arriesgando la vida del niño nuevamente. Era una ecuación sin solución buena, una trampa moral donde cualquier elección implicaba sufrimiento. Emma se sentó junto a su madre esa noche y le preguntó en voz baja si habían hecho lo correcto al dejar entrar a Abigail. Clara no respondió de inmediato. Se quedó mirando las paredes de piedra que había construido con sus propias manos, pensando en Thomas y en sus diagramas secretos, pensando en el valle afuera que las había condenado al fracaso y la muerte. Finalmente, le dijo a su hija algo que Emma recordaría por el resto de su vida. Hijita, hacer lo correcto casi nunca es lo mismo que hacerlo fácil. Y a veces, hacer lo correcto significa que vas a sufrir por ello. Pero si dejamos morir a ese niño para protegernos, si usamos este refugio como una fortaleza para separarnos del resto del valle, entonces todo lo que he construido aquí no vale nada. Las paredes de piedra pueden mantenernos calientes, pero no pueden mantenernos humanas. Esa parte depende de las elecciones que hacemos cuando nadie nos está mirando, cuando nadie puede obligarnos a ser buenas. Emma asintió lentamente, sus ojos brillantes con lágrimas que no derramó. Y Clara supo que sin importar lo que pasara con los recursos, sin importar si todos terminaban pasando hambre en marzo, había enseñado a sus hijas la lección más importante que una madre puede enseñar: que la compasión no es debilidad, que la bondad no es estupidez, y que a veces el verdadero coraje no está en construir paredes, sino en abrirlas. Abigail Faraó pasó 3 días en el refugio de Clara, 3 días en los que el mundo afuera siguió siendo un infierno blanco de nieve y viento. Durante esos 3 días, algo cambió entre las 2 mujeres. Abigail vio con sus propios ojos lo que Clara había creado. No una tumba, sino un hogar. Un lugar donde sus hijas no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Vio las paredes de piedra brillando con calor acumulado, el pequeño fogón que consumía apenas 2 troncos al día, el sistema de ventilación ingenioso que mantenía el aire fresco sin dejar entrar el frío. Vio a Emma y Sara corriendo descalzas, jugando, riendo, completamente ajenas al hecho de que afuera la temperatura era lo suficientemente baja como para congelar carne expuesta en minutos. Y sobre todo, vio a Clara no como la viuda loca que todos habían descrito, sino como lo que realmente era: una ingeniera brillante, una madre feroz, una mujer que había tomado el dolor de perder a su esposo y lo había transformado en algo que podría salvar vidas. En la mañana del 4.º día, cuando Michael finalmente pudo sentarse y beber caldo caliente por sí mismo, Abigail le pidió a Clara que se sentara con ella, y con lágrimas corriendo por sus mejillas, le ofreció algo que Clara nunca esperó recibir: una disculpa verdadera y la promesa de que cuando volviera al valle, le contaría a todos la verdad sobre lo que Clara Miller había logrado en esa loma al este de su cabaña abandonada. El gran congelamiento llegó 2 semanas después, en la 3.ª semana de diciembre.
y fue peor de lo que incluso los veteranos más viejos del valle recordaban haber visto. La temperatura cayó tan rápido que el mercurio en los termómetros se solidificó. 30 grados bajo cero la primera noche, 35 la segunda. Para el tercer día, los pocos termómetros que todavía funcionaban marcaban 40 bajo cero, y el viento soplaba con tal ferocidad que arrancaba tablones de las cabañas y los lanzaba como juguetes a través del paisaje blanco. El mundo se había convertido en un lugar donde respirar dolía, donde tocar metal con piel desnuda significaba carne congelada instantáneamente, donde salir afuera sin la protección adecuada era una sentencia de muerte en cuestión de minutos. Las familias del valle se amontonaban en sus cabañas, quemando muebles cuando se les acababa la leña, envolviendo a sus hijos en cada trapo disponible, rezando para que el frío no encontrara las grietas en sus paredes de troncos. Y en más de una cabaña, el frío ganó. Garrett Hess, el hombre que se había burlado de Clara, que había predicho su muerte con tanta certeza, ahora luchaba por su propia supervivencia. Su cabaña, construida con los mejores troncos del valle, con las paredes más gruesas y el techo más resistente, se había convertido en una trampa helada. El fuego en su estufa rugía día y noche, consumiendo leña a un ritmo que lo aterraba, pero el calor simplemente escapaba a través de las paredes de madera como agua, a través de un colador. El café en su taza se congelaba si lo dejaba sobre la mesa por más de 5 minutos. El aliento salía en nubes blancas tan densas que apenas podía ver a través de ellas. Su esposa tosía constantemente, una tos húmeda y profunda que sonaba como un presagio de neumonía. Y sus 3 hijos temblaban bajo todas las mantas que poseían, sus labios azulados, sus dedos entumecidos. Garrett quemaba tronco tras tronco, su pila de leña menguando a una velocidad aterradora, y sabía con certeza matemática que se quedaría sin combustible mucho antes de que terminara el invierno. La fuerza de sus brazos, el orgullo de su hacha, nada de eso importaba contra un enemigo que no podías golpear, que no podías intimidar, que simplemente seguía apretando hasta que no quedaba nada que apretar. En la quinta noche del gran congelamiento, algo dentro de Garrett se rompió. Su hijo menor, apenas 6 años, había dejado de temblar. Y eso era peor que los temblores porque significaba que su cuerpo estaba perdiendo la batalla, que la hipotermia estaba ganando. Su esposa lo miraba con ojos vidriosos llenos de acusación silenciosa. Tú dijiste que estaríamos bien. Tú dijiste que una cabaña de madera era lo correcto. Tú te burlaste de la viuda Miller y ahora nuestros hijos se están muriendo. Garrett se puso su abrigo más grueso, envolvió su cara con trapos y salió a la noche congelada. El viento casi lo derribó, el frío lo golpeó como un puño de hierro, pero siguió caminando. Caminó hacia el este, hacia la loma donde todos habían visto el humo salir de un agujero en la tierra meses atrás, hacia el lugar que habían llamado la tumba de la viuda. Si Clara Miller estaba muerta como él había predicho, al menos sabría que había tenido razón. Y si por algún milagro imposible ella todavía estaba viva, entonces tal vez, solo tal vez, habría espacio para una familia más en ese refugio que él había ridiculizado con tanta confianza. Lo que Garrett encontró cuando finalmente llegó a la entrada del refugio de Clara, casi lo hizo caer de rodillas. Había luz saliendo del túnel de entrada, un resplandor dorado y cálido que parecía imposible en medio de ese infierno blanco. Había calor emanando de la apertura, calor real que podía sentir en su cara congelada, incluso desde varios metros de distancia. Se arrastró por el túnel inclinado, sus manos entumecidas apenas capaces de agarrarse a la tierra compactada, y emergió en la cámara principal. Y lo que vio lo dejó sin palabras. Clara Miller estaba sentada en una silla hecha de tablones, cosiendo un vestido a la luz de velas de cebo. Emma y Sarah estaban en el suelo jugando con fichas talladas en madera. Las 3 llevaban vestidos ligeros de algodón, sin chales, sin mantas envueltas alrededor de sus hombros. Sus mejillas estaban sonrosadas y saludables. No temblaban, y la temperatura dentro de ese espacio excavado en la tierra era tan cálida que Garrett comenzó a sudar bajo sus capas de ropa gruesa, su cuerpo confundido por el contraste entre el infierno helado de afuera y este oasis imposible de calor.
Clara levantó la vista de su costura y miró a Garrett Hess, con una expresión que no era de triunfo, sino de cansancio profundo. No dijo, «Te lo dije». No sonrió con satisfacción. Simplemente dejó su aguja a un lado y preguntó, «¿Qué tan mal está tu familia?». Garrett intentó hablar, pero descubrió que no podía formar palabras. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron, corriendo por sus mejillas ásperas y congeladas, descongelándose en el calor del refugio. Se derrumbó. Ese hombre grande y orgulloso, ese leñador que se había jactado de su fuerza, cayó de rodillas en el suelo de tierra compactada y sollozó como un niño. Entre jadeos entrecortados le contó a Clara sobre su hijo que había dejado de temblar, sobre su esposa tosiendo sangre, sobre la leña que se acababa y el frío que los estaba matando lentamente. Y Clara, esa mujer a quien él había llamado loca, a quien había predicho una muerte miserable, simplemente asintió y le dijo que fuera a buscar a su familia, que los trajera aquí, que había espacio para todos en el lugar donde el invierno no podía alcanzar. Durante las siguientes horas, el refugio de Clara se transformó en un arca de salvación. Garrett trajo a su familia, cargando a su hijo menor en brazos, su esposa apenas capaz de caminar después de días sin comida adecuada. Luego llegaron los Chen del rancho vecino, su hijo adolescente con los dedos negros de congelación. Después los Morrison con su bebé envuelto en tantas capas que apenas podías ver su cara. Y finalmente, más familias. Algunas que habían sido amables con Clara, otras que la habían condenado. Todas ellas desesperadas, todas ellas humilladas, todas ellas aprendiendo la lección más dura que Montana podía enseñar. Que el orgullo es un lujo que no puedes permitirte cuando tus hijos están muriendo de frío. Clara los recibió a todos. Reorganizó su espacio cuidadosamente calculado. Compartió su comida racionada. Quemó más leña de la que había planeado. Y mientras lo hacía, mientras convertía su refugio personal en un santuario comunal, algo extraordinario comenzó a suceder en ese espacio subterráneo. Los hombres del valle, esos que habían construido sus identidades alrededor de su fuerza física, de su capacidad para cortar más leña y construir cabañas más grandes, se encontraron cara a cara con una verdad que desmantelaba todo lo que creían saber. Una mujer sola, con un hombro dislocado y recursos limitados, había logrado lo que todos sus músculos y arrogancia no pudieron: crear un espacio verdaderamente habitable en medio del invierno más brutal de Montana. Y no lo había hecho con fuerza, sino con inteligencia, no con dominación, sino con comprensión de las leyes naturales que gobernaban el calor y el frío. Las paredes de piedra del río, que habían parecido una excentricidad, ahora revelaban su genio. Brillaban con calor acumulado, irradiando calidez constante que ninguna estufa de hierro fundido podía igualar. El túnel inclinado, que había parecido un diseño torpe, ahora mostraba su propósito. El aire helado quedaba atrapado en la parte baja, mientras el aire caliente flotaba seguro en la cámara principal. Cada elemento que Clara había incorporado tenía una razón, una función, un propósito basado en principios físicos que estos hombres nunca se habían molestado en aprender. Pero el verdadero clímax no fue físico, sino social. En ese espacio estrecho bajo la tierra, donde familias que se habían odiado por disputas territoriales ahora dormían lado a lado, donde hombres que habían construido su poder sobre la exclusión ahora dependían de la caridad de una mujer que habían intentado destruir. Las jerarquías del valle comenzaron a colapsar. Garrett Hess, sentado en un rincón con su hijo recuperándose en su regazo, tuvo que escuchar a su esposa decirle en voz alta lo que había estado pensando en silencio durante años: que su orgullo había estado a punto de matar a su familia, que su negativa a escuchar ideas que venían de una mujer casi les había costado todo. Los otros hombres escucharon en silencio incómodo, reconociendo sus propias faltas en las palabras de la señora Hess. Y Clara, de pie junto al pequeño fogón que alimentaba 2 troncos a la vez, mientras afuera el termómetro marcaba 42 bajo cero, se convirtió en algo más que una superviviente. Se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando dejabas de lado el ego y abrazabas la inteligencia, cuando dejabas de luchar contra la naturaleza y aprendías a trabajar con ella. El 7º día del gran congelamiento marcó el punto de quiebre.
Un grupo de hombres del pueblo, liderados por el dueño del aserradero, llegaron al refugio no para burlarse, sino para aprender. Querían saber cómo Clara había calculado el ángulo del túnel. Querían entender el principio detrás de las paredes de piedra. Querían que les enseñara la física simple pero elegante, que había convertido un agujero en la tierra en el lugar más seguro de todo Montana. Y Clara, en lugar de negarles el conocimiento como venganza por su crueldad anterior, se convirtió en maestra. Les explicó sobre masa térmica y retención de calor. Les mostró cómo las capas de arcilla y paja creaban un sello contra la humedad. Les enseñó que el verdadero enemigo no era el frío en sí mismo, sino la pérdida de calor, y que prevenir la pérdida era más eficiente que generar más calor. Hablaba con la autoridad de alguien que había apostado su vida y las vidas de sus hijas en estos principios, y los hombres escuchaban como estudiantes humildes, sus nociones preconcebidas sobre género y capacidad, desmoronándose con cada palabra que Clara pronunciaba. Pero hubo un momento, una sola interacción que definió el clímax emocional de toda la crisis. Fue cuando Abigail Farao se puso de pie en medio del refugio abarrotado y pidió silencio. Todos se callaron, esperando, y Abigail comenzó a hablar con una voz que temblaba de emoción. Les contó cómo había venido a este refugio semanas atrás, desesperada, rogando por la vida de su hijo. Les contó cómo Clara, a quien ella había intentado destruir, había abierto su puerta sin dudarlo. Les contó sobre la bondad que había encontrado aquí, sobre la lección de humanidad que Clara le había enseñado simplemente eligiendo ser compasiva cuando podría haber sido cruel. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a Clara y le pidió perdón públicamente, no solo por ella misma, sino en nombre de todas las mujeres del valle, que habían juzgado a Clara sin entender lo que realmente estaba haciendo. El silencio que siguió fue absoluto, quebrado solo por el sonido suave del fuego crepitando en el fogón de piedra y el viento aullando inútilmente afuera, buscando víctimas que ya no podía alcanzar. Y Clara Miller, de pie en el centro de su refugio rodeada de las familias que había salvado, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Thomas, la sensación de que había terminado algo importante, de que había completado un ciclo que comenzó con el diario secreto de su esposo y las noches que él pasó en túneles oscuros, tratando de resolver un problema que finalmente lo mató. Thomas había muerto buscando la respuesta, pero Clara la había encontrado. Y más que eso, la había compartido. No había guardado su conocimiento como poder. No había usado su éxito como arma contra aquellos que la habían lastimado. Había abierto las puertas de su arca y había demostrado que la verdadera fuerza no está en excluir, sino en incluir. No en dominar, sino en elevar. No en construir muros, sino en construir refugios lo suficientemente grandes para que todos quepan. El gran congelamiento continuaría durante 2 semanas más, pero su poder sobre el valle ya estaba roto, porque ahora sabían que el invierno podía ser vencido, no con más músculos, sino con más sabiduría, no con más violencia contra la naturaleza, sino con más comprensión de sus leyes inmutables. Cuando la primavera finalmente llegó a Montana en marzo de 1882, el valle había cambiado de formas que nadie podría haber predicho 6 meses atrás. Las familias que habían sobrevivido el gran congelamiento en el refugio de Clara emergieron transformadas, no solo físicamente salvadas, sino fundamentalmente alteradas en su comprensión de lo que significaba sobrevivir en un territorio que no perdonaba la arrogancia. Garrett Hess fue el primero en comenzar a cavar su propio refugio subterráneo, pero esta vez no lo hizo solo ni en secreto. Pidió ayuda a Clara, quien le enseñó pacientemente los principios que había aprendido del diario de Thomas y perfeccionado a través de su propia experiencia desesperada. Pronto, toda la loma al este del valle estaba llena de excavaciones, familias trabajando juntas para crear lo que eventualmente se conocería como los Warren de Miller, una red de refugios subterráneos interconectados que transformarían la forma en que la gente vivía en Montana. Clara se convirtió en la arquitecta no oficial de esta revolución silenciosa, consultada por cada familia, respetada por cada hombre que meses atrás la había llamado loca. Pero el verdadero cambio no estaba en las estructuras de piedra y tierra,
sino en algo más profundo y permanente. Emma y Sara crecieron en un valle donde las niñas ya no eran criadas para ser solo esposas y madres, sino también ingenieras, pensadoras, solucionadoras de problemas. La historia de cómo su madre había desafiado tanto al invierno como a las expectativas sociales se convirtió en leyenda local, contada y recontada, hasta que fue difícil separar el hecho de la mitología. Pero Clara nunca dejó que la historia se convirtiera en algo más grande que la verdad simple. Ella había sido una mujer desesperada, que se negó a aceptar la muerte como única opción, que tomó el dolor de perder a su esposo y lo transformó en conocimiento práctico que salvó vidas. No se convirtió en rica ni famosa más allá de los límites del valle. No escribió libros ni dio conferencias en las ciudades del este. Simplemente vivió, crió a sus hijas para que fueran fuertes e inteligentes, y compartió su conocimiento con cualquiera que tuviera la humildad de pedirlo. Y cuando Garrett Hess finalmente cumplió su promesa y se arrodilló ante su puerta en la primavera para pedirle perdón formalmente, Clara lo levantó con sus propias manos y le dijo algo que él nunca olvidaría. No necesito tu disculpa, Garrett. Lo que necesito es que enseñes a tus hijos que la fuerza sin sabiduría es solo violencia esperando un blanco, y que el verdadero coraje no está en nunca pedir ayuda, sino en tener la humildad de aprender de aquellos que sabes más que tú, sin importar si son hombres o mujeres. Cooley, el refugio original de Clara, permaneció en pie durante décadas, convirtiéndose eventualmente en un lugar de peregrinación para aquellos que querían entender cómo una viuda sola había cambiado la historia de un valle entero. Las paredes de piedra del río todavía irradiaban ese calor fantasmal, que parecía venir de algún lugar más profundo que simples reacciones químicas, como si la tierra misma recordara el propósito para el que Clara la había tallado. Y en las noches frías de invierno, cuando las nuevas generaciones se sentaban en sus propios refugios cálidos y seguros, contaban la historia de Clara Miller no como un cuento de hadas, sino como una lección de supervivencia, que la inteligencia vence a la fuerza, que la compasión es más poderosa que la venganza, y que a veces las revoluciones más importantes no se pelean con armas, sino con palas, piedras del río, y la negativa obstinada de una madre a aceptar que el mundo tal como está es el mundo como debe ser. Clara había entrado al invierno de 1881 como una viuda desesperada al borde del colapso, y había emergido como algo que Montana nunca había visto antes. Una mujer que había redefinido las reglas del juego simplemente negándose a jugar según las reglas de otros. Y al hacerlo, había liberado no solo a sus propias hijas, sino a generaciones futuras de la esclavitud del hacha y la tiranía de un invierno que finalmente había encontrado su igual. Hay momentos en la historia que no se escriben en libros grandes ni se conmemoran con estatuas de bronce, pero que cambian el mundo de formas que resuenan a través de generaciones como ondas en agua quieta. La historia de Clara Miller es una de esas. No derrotó ejércitos ni conquistó imperios. Simplemente cavó un agujero en la tierra de Montana y demostró que las leyes de la física no tienen prejuicios de género, que la inteligencia no requiere músculos, y que a veces el acto más revolucionario que puedes hacer es negarte a morir cuando todos esperan que lo hagas. Años después, cuando Emma Miller se convirtió en la primera ingeniera certificada del territorio de Montana, cuando Sara abrió una escuela donde enseñaba a niñas y niños por igual los principios de termodinámica y construcción, cuando los Warren subterráneos se convirtieron en el estándar para la construcción invernal en todo el noroeste, la gente comenzó a entender que lo que Clara había construido no era solo un refugio contra el frío. Era un monumento a la idea de que el conocimiento compartido es más poderoso que el poder acumulado, que la supervivencia de todos es más valiosa que el triunfo de unos pocos, y que las mujeres que el mundo intenta enterrar a veces son en realidad semillas esperando el momento correcto para florecer. Y si alguna vez te encuentras enfrentando un invierno imposible, ya sea literal o metafórico, recuerda a Clara Miller arrodillada en el suelo de septiembre con su hombro roto, enfrentando una muerte que parecía inevitable. Recuerda que ella no se rindió ni aceptó el destino que otros habían escrito para ella. Recuerda que tomó el dolor, la pérdida, la desesperación y los transformó en acción, en conocimiento,
en un legado que salvó vidas mucho después de que su propio corazón dejara de latir. Porque eso es lo que hacen las personas extraordinarias. No esperan que alguien más resuelva sus problemas. No aceptan las limitaciones que otros imponen. No dejan que el miedo o el orgullo o la tradición les digan lo que es posible. Simplemente toman una pala, encuentran la tierra correcta y comienzan a cavar hacia un futuro que todavía no existe, pero que están dispuestas a crear con sus propias manos sangrantes y su voluntad inquebrantable. Y a veces, solo a veces, ese futuro que construyen termina siendo lo suficientemente grande y cálido para que todos quepan dentro, incluso aquellos que dijeron que era imposible desde el principio.